¿Qué? La escultura, que sí te gusta. Ah, sí me gusta, pero... ¿Te imaginas para hacerla? ¿Habrán usado cincel? ¿Cómo la pusieron aquí? Es una escultura hecha en piedra por el artista mexicano Federico Silva. Se llama Muerte de Octubre. Pero escucha esto. Federico no solo es artista. Este señor estudió medicina, veterinaria, derecho y antropología. ¡Wow! Seguramente saber de medicina le ayudó para esculpirla. Mira nada más las proporciones. Sí parece una figura humana gigante. Humana, pero sí es la mismísima muerte. Ya sé, pero me refiero a que es una figura antropomórfica. O sea, parece humana. ¿Cómo habrá hecho los cálculos para que quedaran proporcionales los pies con los brazos y la cabezota? Seguramente a mí me hubiera quedado deforme. ¿Cuántos pies míos cabrán en el pie de la muerte? Mira, 1, 2... Yo usaría la regla de 3. Mi pie mide 30 centímetros y mi cabeza mide 22 centímetros. Caben 2 pies míos en el pie de la muerte. Nada más medimos su cabeza y... Ay, ¿a poco así ya? Yo creo que hay otros cálculos que se tienen que hacer. Ni siquiera tus medidas reales son centímetros enteros. Se te escapan algunos milímetros para hacer las cuentas. Así que seguramente tendrías que usar fracciones y una cinta métrica. Elemental, mi querida elemental. Fracciones y números irracionales. ¿Irracionales? Tenemos números con los que contamos objetos. 1, 2, 3, 4, 5. Y esos son los números naturales. Luego tenemos los números enteros, que sirven para contar cosas como casas, personas, frutas, esculturas, lo que quieras. Y los números enteros se pueden sumar y restar, multiplicarse y dividirse. Pueden ser positivos y negativos. Ah, eso sí lo sabía. Hasta puedo ponerlos en la recta numérica, ¿no? Así es. Pero, ¿cuáles son los números irracionales? Espera. Primero tenemos que hablar de los números racionales. Claro. Si hay irracionales, obviamente tienen que existir los números racionales. ¡Qué sorpresa! Elemental, compañera, elemental. Los números racionales se pueden representar como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, 1 medio, 3 séptimos, 11 quintos y así el número que quieras. Incluso hay racionales negativos, como -1 cuarto o -125avos. Estos números también se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Recuerdas cómo dividirlos? Más o menos. Pero no me vas a dejar tarea, ¿verdad? No, amiga. Pero por esas propiedades, nosotros podemos escribir esos números con una parte entera y una parte decimal. Por ejemplo, 1 medio también se escribe como 0.5 o 1 cuarto como 0.25. Y ahora sí, chan. Los irracionales. A estos números no los podemos escribir como una fracción de números enteros porque la parte decimal de estos números no es exacta ni periódica. La parte decimal del número es la colita después del punto, ¿verdad? Sí, es la colita que ocurre, Teres. Bueno, mira, esa colita tiene muchos dígitos, muchísimos, infinito, y no se repiten en el mismo orden. Mira, amiga. Eso se le llaman los números irracionales. Voy entendiendo por qué son irracionales. Bueno, ya no me dijiste qué era lo que tenían que ver los números irracionales con las proporciones de las esculturas. Mira, es que existen algunos irracionales famosos como la raíz de 2, el número pi, el número e y el más famoso y hermoso de todos, pi. O número áureo, o número de oro, o la razón áurea, o la divina proporción. Yo sé te pego un poco lo irracional de los números. No. Mira, el número de oro, proporción áurea, está en la naturaleza, en las flores, en los árboles, en las caras de las personas. Y esa belleza se usa mucho en el arte. Se usa en la escultura, en la pintura, en la música, en la arquitectura. Pero vamos con alguien que nos explique mejor qué es. Hola, el día de hoy tenemos de invitada a una mexicana matemática, la doctora Isabel Ugarte. Y vamos a hablar de un tema muy bonito y muy interesante
que es la proporción áurea. Hola, doctora. Buenos días. Espero que... Hola, Dismara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Podrías platicarnos de una manera sencilla qué es la proporción áurea? Claro, la proporción áurea es un número. Entonces, es un número, nada más que es un número distinto de los que usamos para contar. No es un número entero, no es tampoco una fracción, es un número más complicado, ¿no? Hay muchas formas de sacar esta proporción áurea, sale en muchos lugares en la naturaleza. Una forma muy sencilla de pensarla es usando un pentágono. Aquí tengo algo que parece un pentágono en pedacitos. Entonces, si yo me fijo en un pentágono regular como este verde que está aquí, y tomo esta distancia de esta diagonal y la divido entre lados, eso me da un número, ¿no? Mido esto, me da un número. Eso es la razón áurea. Oye, ¿y tiene algo que ver también con la secuencia de Fibonacci? Sí, la secuencia de Fibonacci es una secuencia que empezamos con 1 y 1 y después sumamos los dos términos anteriores. Entonces empiezo con 1 y 1, lo sumo me da 2. Entonces tengo 1, 1, 2 y los dos últimos son 1 y 2. Lo sumo me da 3. Me queda 2, 3, lo sumo me da 5. Entonces voy yendo así y me va quedando 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Voy sumando los dos anteriores. Y ahora, si yo agarro dos consecutivos y divido el grande entre el chiquito, pues me va dando otra secuencia. Va cambiando y cada vez se acerca más a esta razón áurea. Se acerca más y más y más y más y más. Nunca llega, pero cada vez está más cerca. Ok, o sea, podríamos decir que prácticamente son dos formas de decir lo mismo, ¿más o menos? Exacto. Ok. Exactamente. De hecho, la razón áurea, hay muchas formas de decir cómo llegar a ese número. Muchísimas. Ok, ¿y tú has utilizado la proporción áurea o la secuencia de Fibonacci en tu trabajo como investigadora? Sí, a veces. Yo, mi investigación, hago cosas de geometría, justo cosas como este poliedro, esa cosa que les enseñé. Trabajo con ese tipo de cosas y con sus simetrías. Y cuando uno piensa las simetrías, a veces las podemos ver como matrices. Así, las matrices que nos enseñan en la escuela, nada más un poquito más grandes a veces, pero no mucho más, de 3x3 o de 4x4. Y en esas matrices, para representar las simetrías de algunos de los objetos que estudio, aparece la razón áurea. Wow, ok. Y oye, entonces, dijiste que la proporción áurea la podríamos encontrar como en la naturaleza. Entonces, ¿sí podríamos utilizarla para describir a la naturaleza? Quizás. Es más fácil encontrar la sucesión de Fibonacci en la naturaleza que la razón áurea como tal. Por ejemplo, en los girasoles, uno puede ver cómo los girasoles tienen, como la parte del centro, tiene espirales que van para un lado y para el otro. Y si los cuentan, suelen ser números consecutivos de la secuencia de Fibonacci. Lo mismo pasa con las piñas, y como las espirales de las piñas es lo mismo. Wow, oye, y ¿tú podrías decir que las matemáticas entonces las encontramos en todas las áreas de conocimiento? Yo creo que en muchos sentidos sí. Creo que estamos mal acostumbrados a que nos digan que las matemáticas están en todo el mundo o que las vamos a usar siempre porque, por ejemplo, cuando voy a la tienda voy a tener que sumar y restar, ¿no? Pero yo creo que las matemáticas van mucho más allá de eso. Las matemáticas no son solo los conocimientos que adquirimos en la escuela o los conocimientos que los matemáticos generamos, sino las matemáticas también involucran un tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento matemático, el pensamiento crítico, el razonamiento matemático involucra mucho la lógica y es un pensamiento que usamos siempre, ¿no? En todo lo que hacemos en la vida. Entonces, muchas veces lo más importante de aprender matemáticas es aprender a razonar, más que, aprender a hacer las ecuaciones y aprender a todas las operaciones que nos enseñan en la escuela, claro que también son importantes. Pero la parte que está detrás de razonar como matemáticos, de organizar nuestras ideas, de expresarnos bien, de tener lógica en nuestros argumentos, esa parte de las matemáticas las usamos siempre en la vida cotidiana y en cualquier cosa a la que se dedique uno, ¿no? Justo hablando de esto de entender las matemáticas, nos vamos a poner un poquito filosóficos, pero ¿tú dirías que las matemáticas se inventan o se descubren?
Justo es una pregunta un poco filosófica. Sí. Yo creo que se descubre, ¿no? Yo creo que cuando yo estoy haciendo investigación en matemáticas, voy descubriendo cosas, no creo estar inventando nada. Creo que empiezo con algo que ya existe y le voy descubriendo más propiedades, o empiezo a buscar en las cosas que conocemos cómo juntarlas para descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, las matemáticas se descubren. Wow. ¿Y qué le podrías decir vamos a cambiarlo un poco. ¿Qué le dirías a tu yo de preparatoria que está como descubriendo y enamorándose de este mundo de las matemáticas? ¿Qué consejo le darías en su nivel de preparatoria? Creo que le daría el consejo de que las matemáticas a veces sí son difíciles, pero mayoritariamente son más bonitas que difíciles. Y que muchas veces, para entender de fondo algunas cosas de las matemáticas, necesitamos trabajar. Y que no se agüite, digamos, si las cosas no salen muy fácil o luego. Que el trabajo es más importante que otra cosa cuando hablamos de matemáticas, que no es cierto que haya gente buena y gente mala para las matemáticas. Hay gente que trabajamos muchísimo en las matemáticas y gente que le da miedo y entonces no le entra, y que entonces eso es lo más importante, ¿no? Seguir trabajando, echarle ganas y no rendirse nunca. Ok, pues muchísimas gracias por esta preciosa entrevista. Esperemos que hayan aprendido mucho de las matemáticas, que se hayan encariñado con ellas, que tengan mucha curiosidad, que les haya dado mucha curiosidad seguir analizando todo lo que hay a nuestro alrededor. Y bueno, nos vemos a la próxima. Entonces, si entendí bien, podemos encontrar la proporción de oro en todos lados porque es un número. ¿Podríamos decir que intencionalmente la usan los artistas para expresarse? ¿Tú qué dices? ¿Se usará para hacer música o construir edificios? Pues supongo que sí. Si se usa para hacer pinturas y esculturas, nada nos detiene. El límite es la imaginación. Preguntemos a alguien que sepa de estos temas. Hola, ¿qué tal? Estamos con la arquitecta Tatiana Bilbao, con la que vamos a tener una entrevista, una charla muy interesante. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado. Encantado igual. Tatiana, ¿qué te dedicas? Platícanos a qué te dedicas. Soy arquitecta y diseño de todo tipo de cosas. Tengo una oficina y esa oficina se dedica a hacer diseño, y principalmente yo me he abocado a pensar que lo más importante que tiene la arquitectura que abocarse es al espacio de vivienda de donde habitamos. Entonces he dedicado gran parte de mi trabajo a estudiar y a proyectar espacios domésticos. Perfecto. Y una de tus especialidades es la arquitectura sustentable, ¿cierto? ¿Crees tú que se utilizan las matemáticas en la arquitectura sustentable? Yo no creo que debamos de llamarle arquitectura sustentable, porque yo creo que la arquitectura tiene que ser como tal. Para mí la sustentabilidad es el no desperdiciar recursos hoy que te pueden servir en el futuro. Y para mí no nada más es recursos naturales, también es recursos sociales, económicos, políticos. Y la arquitectura, en realidad, la arquitectura tiene como precepto, ¿no?, ser aquella profesión que ayuda a la gente a construir sus espacios de manera responsable. Entonces, para mí la arquitectura sustentable es como decir la niña mujer, o sea, ya es lo mismo, ¿no? Está por default ya, ¿no? Niña ya trae el género, no necesitas decir qué género es, ¿no? Entonces, para mí la arquitectura sustentable como palabra es repetitiva, para mí es arquitectura. Y se usan las matemáticas, pues sí, definitivamente. Sin embargo, todo el mundo cree que para hacer arquitectura necesita ser un genio en las matemáticas. Yo más bien creo que lo que se necesita es poder tener la pasión para aprender, y de ahí todo se aprende, ¿no? En realidad, las matemáticas nos sirven en la vida diaria para muchas cosas, para hacer todo prácticamente, ¿no? O sea, sin saber sumar y restar, pues pocas cosas podríamos hacer, ¿no? O dividir, o desde cocinar, ¿no?, hasta hacer arquitectura. Entonces, definitivamente,
sí necesitan las matemáticas. Las matemáticas están en todos lados y bueno, para los que van a estudiar arquitectura, nada que un buen curso de estructuras no haga por ellos tampoco, ¿verdad? O sea, ahí las matemáticas, la física y le damos con todo al diseño arquitectónico, ¿no? Y en realidad es que la estructura, pues tú que eres ingeniero, más que nadie lo sabes, las estructuras te puedes apoyar en más gente para hacerlas, ¿no? En realidad la verdad es que yo creo que es un mito que para que seas arquitecto tienes que dibujar bien, tienes que saber matemáticas y tienes que saber física y cálculo, ¿no? La verdad es que todo se aprende, o sea, cuando tienes pasión. Exactamente. Y cuando proyectas, Tatiana, cuando te estás imaginando, estás en el proceso creativo de la elaboración de la visualización de esta obra civil, me imagino que debes de pensar en algunas proporciones o elementos matemáticos que te ayudan a tu creatividad para generar estas obras. Me imagino conoces la proporción áurea, la utilizas para hacer este tipo de proyecciones. Platícanos un poco de esto. Bueno, la proporción áurea es un número que se usa desde la antigüedad para poder definir como una proporción que de alguna forma hemos considerado la más bella. Se encuentra en la naturaleza de manera muy clara en muchos lugares, y entonces es por ello que lo llamamos, también se llama, viene del número áureo, que es el número de oro, y de ahí se saca una proporción que se ha utilizado para diseñar no nada más edificios, y esta viene de la generación de un rectángulo en donde está impreso el número áureo. El número áureo es un número cualquiera que le llamamos A y un número que le llamamos B. La suma de A y B entre A debe de dar lo mismo que da en A entre B, ¿no? La proporción tiene que ser la misma. Y al sacar un rectángulo de ellos, lo duplicamos y el tercero nos da un diámetro. Con ese generamos un radio y esa es la proporción áurea. Y en la arquitectura se ha estudiado muchísimo, ¿no? Se ha aplicado de muchas formas y se ha llevado a muchos lugares. Así es, Tatiana, y te quería preguntar, ¿existe o conoces alguna edificación interesante arquitectónicamente donde se vea o sea muy palpable ahí la proporción áurea? Bueno, hay muchísimas, pero si queremos poner un ejemplo bastante universal, ajá, podemos hablar de, bueno, a mí el que me encanta es el Partenón en Atenas, sí. Pero bueno, uno más universal que todo el mundo conoce o todo el mundo ha oído hablar de él es la Torre Eiffel. Te quería preguntar, ¿tú crees que exista alguna forma geométrica que te guste utilizar más en tus diseños arquitectónicos? Yo decidí irme entonces hacia una búsqueda de arquitectura, de la expresión arquitectónica a través de formas geométricas. Y entonces a partir de ahí pues sí uso muchísimo las proporciones, ¿no? Los cuadrados, los rectángulos, y cómo se va progresando. Sin embargo, creo que una de las formas más lindas y amables son los círculos. Son difíciles de traducir a la arquitectura, pero el círculo tiene la capacidad de ser infinito y para mí eso es muy bonito, ¿no? Es un círculo los cascarones, ¿no? Que no tiene un principio y un fin. Tatiana, por último, si pudieras platicar contigo misma de 16 años cuando estabas en bachillerato, ¿qué le dijeras? Que no dejar de soñar. Creo que algo de lo que hacemos cuando vamos creciendo es perder esa capacidad de imaginarnos lo inimaginable. Y eso deberíamos de hacer todos los seres humanos toda nuestra eternidad. Y lo hacemos de chicos y lo perdemos de grandes. Así es, pues muy interesante lo que nos platicas. Muchas gracias por tu tiempo, Tatiana. Y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Al parecer, la proporción ahora está en todos lados, por todas partes. Seguro que hasta en tu cara. ¿Mi cara? Seguro que sí. Y en la mía, porque somos hermosos. ¿Y qué tiene que ver la proporción áurea con la belleza? O sea, el oro es bonito, pero no entiendo. Pues que si hay proporciones matemáticas en tu cara, entonces eres bella. ¿Será? Hay gente bonita en todos lados y no sé si cumplen alguna regla de oro irracional. Preguntémosle a alguien. Hola, ¿qué tal, Jóvenes en TV?
El día de hoy estamos con la maestra Elvia Esparza Alvarado y vamos a tener una charla con ella. Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quisiera empezar preguntándole, para usted, ¿qué es la ilustración científica? La ilustración científica para mí ha sido un premio que me dio la vida, porque además de ser una cosa muy increíble y de estar apoyando a la investigación, pues tiene la parte estética que a todos nos gusta. Bueno, la mayoría que tenemos inclinaciones por la pintura, por el dibujo, la fotografía. Así es, y es una manera de usted generar apoyo gráfico a toda la divulgación científica que existe, ¿no? Así es. Muy bien. Elvia, ¿usted encuentra belleza en la naturaleza y por eso le gusta ser ilustradora científica? Sí, yo creo que no hay alguna sola persona en este mundo que no le gusten las plantas, que no le gusten los árboles, que no le gusten los paisajes, que no se quede admirado junto a una flor, aunque sea una flor pequeñita. Así es. Usted, por ejemplo, encuentra patrones en los seres vivos, algunos patrones o algunas formas específicas que se pudieran utilizar un método a lo mejor matemático para graficarlos, para dibujarlos. Sí, claro, sobre todo las fórmulas, las formas geométricas, muchas en su momento medidas, y más siendo que la ilustración científica se hace para comprobar cómo los científicos tienen que realizar su trabajo. Entonces, en una ilustración de este tipo, tiene que ir exactamente con sus medidas, sus proporciones, y si es una especie muy grande, pues tenemos que hacer uso de las escalas para hacer lo que quepa dentro de una hoja de papel. O al contrario, si es muy pequeñita, hacerlo en su misma proporción más grande para poder dar todos sus detalles. Exacto. Y para evaluar bien estas fotografías o in situ estar viendo lo que va a dibujar, ¿qué tanto influye también el hecho de que tenga relación con la científica o el científico que también está trabajando en el artículo, por ejemplo? Tenemos que tener una relación muy cercana, vamos paralelos, porque estamos describiendo un mismo elemento, una misma especie. Entonces, el que dibuja tenemos que seguir las instrucciones de qué detalles quieren que se destaque, de qué manera, y lo de las proporciones, lo de la composición de la lámina, eso ya corre por nuestra cuenta. O sea, sí hay que aprender muchos detalles, que en mi caso los tuve que ir aprendiendo sola porque en México no se da la carrera o la especialización, mejor dicho, de ilustrador científico. Así es. Que en México, los que nos están viendo, los chavos de bachillerato, ¿qué tendrían que estudiar o qué carrera tendrían que estudiar si se quisieran ir por el camino de la ilustración científica? Primero que nada, ser lo más observadores posible, porque en muchas ocasiones el que dibuja tiene que ver un paso más allá del que observa del investigador, y nosotros vemos detalles que van a conformar esa imagen que los investigadores describen por medio de palabras y nosotros por medio de formas. Entonces, tener que ser muy observadores, aparte de las facilidades que tenga cada quien para dibujar, del interés que tenga en las plantas o en los animales, ser muy pacientes. ¿Y cuál ha sido la especie biológica más difícil que le ha tocado ilustrar y por qué? Las cactáceas, hay unas, imagínense, todos los conocemos, se les dice comúnmente biznagas, sí, que están llenas de espinitas, a veces son unas bolitas blancas de tanta espinita que tiene. Dar ese efecto de tanta espina y dar los colores que llegan a tener
o el cuerpo donde están insertas, es cosa de mucha paciencia y no tanto de medida, sino el ojo se va acostumbrando a la proporción. Hija, la maestra Elvia, se nos acaba el tiempo y es muy interesante lo que nos platica, pero queremos agradecer mucho su tiempo y de seguro todos los jóvenes de bachillerato que nos están viendo también. Espero que hayan sido inspirados y nosotros nos vemos en nuestro próximo programa de Jóvenes en TV. Una vez leí que la altura del cuerpo humano equivale a la longitud de 7 cabezas y media, que en la pierna caben 4 cabezas, pero que en tu brazo solo caben 3.5 veces tu cabeza. ¿Eso será para todos los humanos? Tal vez no siempre es así. Existe la posibilidad de que haya humanos que no entremos en esa regla. Todos somos diferentes, nuestros cuerpos son diferentes. Afortunadamente, todos somos diferentes. Bueno, eso dicen, que si cumples con alguna de esas proporciones, entonces eres... ¿Bella? ¿Hermosa? Bueno, no sé si bella, pero al menos simétrica o armónica. O bueno, la fotografía o el dibujo que hagas con esas situaciones. Ok, ya entendí tu punto. Usando las matemáticas podemos hacer creaciones con ciertas proporciones armónicas y eso se puede entender como que es bello. ¿Sabes qué? Coincido. ¿Te atreverías a hacer una fotografía con proporciones áureas? ¿Conoces algunas otras reglas de proporciones matemáticas que garanticen equilibrio o belleza? ¿Se podría escribir un texto con proporción dorada? ¿Cómo sería eso? Cuéntanos en Twitter y no olvides poner el hashtag Elemental a tu publicación. ¿Cómo son las matemáticas para ustedes? Publiquen en sus redes sociales el final de esta frase. Las matemáticas son... A ver cuántas ideas nos llegan. Nos vemos pronto.